Hoy quisiera compartir con ustedes acerca del señorío de Cristo, acerca del señorío de Cristo. Es elemental poder entender esa otra fase de nuestro Señor Jesucristo. Podemos pensar en algún diamante, en una piedra preciosa, y cuando la vemos por los lados, por arriba, por abajo, si giramos esa piedra, ese diamante, por donde tú la puedas ver, es preciosa esa piedra. Esa piedra destella más si está al reflejo de la luz, destella toda esa variedad de colores, toda esa variedad de destellos finos que hacen que aquella piedra resplandezca hermoso. Son piedras de las cuales incluso son costosas, son caras, no es fácil de obtenerlas, no es fácil tener como si fuera cualquier instrumento o objeto más. Todas estas piedras son hermosas y considero que Cristo tiene esa virtud, tiene esa semejanza preciosa, que también es admirable, como en la alabanza lo podíamos ver. Jesús es admirable. Lo puedes ver como un Dios de paz, como un Dios fuerte, como un príncipe que nos da paz cuando nos acercamos a Él. Pero también Jesús es Señor. Y hoy cuán necesario es en nuestros días que esto se pueda entender con toda claridad y que tú y yo lo podamos entender juntos. Amén. Me gustaría que hiciéramos una oración. Te invito a que cerremos nuestros ojos. Es un tema para glorificar a Dios, es un tema que exalta la persona de Jesús. Y así Dios quiere que hoy lo veamos. Así quiere Dios que hoy puedas verlo tú, que lo podamos comprender no mentalmente, sino desde nuestro corazón, que podamos ver ese señorío. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que hoy podamos juntos ver y entender que tú eres Señor y que juntos nos muestres esta gran verdad, aún reflejada en tu palabra, palabra en autoridad que nos da luz y nos da gracia, nos alumbra en lugares oscuros, en lugares de los cuales hoy son peligrosos, Señor. Queremos ponernos en tus manos. En el nombre de Jesús, toma el corazón de cada uno de nosotros. Sigue dirigiendo esta reunión como hasta ahorita. Amén. La Biblia no habla de que necesite Dios que nosotros lo hagamos Señor. La Biblia, la Escritura, no nos marca que los hombres sean quienes coronen a Jesús como Rey. No nos habla la Escritura de que Jesús tenga esa necesidad de que nosotros seamos los que tengamos esa capacidad o esa facultad de que hagamos a Jesús como Señor. Jesús ya de por sí es Señor. Nosotros necesitamos de Él. Nosotros requerimos de ese señorío. Nosotros requerimos de su presencia y requerimos de su poder y ayuda. El ser humano es el que requiere de la majestad de Dios. Somos seres necesitados de su gracia y poder. Solos no podemos. Y es ahí cuando entiendes tú la necesidad que tienes, es cuando cae entonces la verdad de decir: yo te hago Señor Jesús, porque tú me has enseñado la verdad y el camino. Tú me has enseñado la luz y la salvación. Tú me estás enseñando a aprender a conocerte. Y entonces yo tengo esa necesidad de a Jesús no solo verlo y poderlo ver como Salvador, sino también como Señor. Hoy en día vemos una conveniencia en el ser humano, errónea, por cierto, que sea mi único y suficiente Salvador. Pero esa no es toda la necesidad del ser humano. La necesidad del ser humano también es que tú veas a Jesús
como Señor. Como el Señor de tus acciones, como el Señor de tus hechos, como el Señor de tu mente, como el Señor de tu corazón, como el Señor de tu casa, como el Señor de tu juventud, como el Señor de tu matrimonio, como el Señor de nuestra vida, amado. Porque particularmente yo a Él me debo. ¿Tú te debes a Él? Pero veámoslo en la Escritura. Vayamos al libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 15, verso 16 y 17. Tomemos el antecedente de la Escritura, lo cual nos narra la Escritura y dice: si Él te dijere, no te dejaré, hablando del siervo, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Verso 17 dice: entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre, dice la Escritura. Así también harás a tu criada. Si él dijera el siervo: yo amo a mi Señor, yo quiero estar con Él para siempre, me va bien, estoy junto de Él, le puedo servir, me gusta el ambiente agradable, me gusta esa sensación que mi Señor transmite en su casa, Él es amo y dueño de este lugar. Los siervos a sus señores se dirigían en esa actitud y en esa rendición. Mi Señor. Aún incluso en la costumbre matrimonial de los judíos se acercaban así. Sara se acercaba así a Abraham: mi Señor, mi Señor. Y tiene un significado particular, curios, amo y dueño. Señor curios, amo total, Señor supremo y máximo de la casa. Veamos en Éxodo, por favor, Éxodo capítulo 21, versos 5 y 6. Y si el siervo dijere: yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Dentro de este protocolo y de este estatuto de lo cual se seguía para que el siervo fuera hecho siervo para siempre, si te das cuenta, el siervo decía: yo amo a mi Señor. Es decir, dentro de esa regla había un cariño, había un amor, había una sinceridad, había ya un aprecio, había algo en el corazón que entrañaba los dos corazones del amo como del siervo. Siervo, eres libre porque ha llegado el tiempo, vete a tu casa y a los tuyos. No, mi Señor, yo amo a mi Señor, yo estoy a sus pies. Quiero seguir sirviendo su sala, quiero seguir sirviendo su comedor, quiero seguir sirviéndole ahí en su recámara, en su habitación, en sus bienes, en lo que usted me mande, en lo que usted me ordene. Quiero estar sumiso a usted, quiero que usted sea mi amo para siempre. Siervo, mira, en tu casa hay cosas buenas, hay tierra, hay parentela, ahí está tu pueblo, vete a los tuyos. No, mi Señor, yo amo a mi Señor. Quiero amarte para siempre, mi Señor. En tu casa estoy en plenitud. Esta semejanza, amado, es justamente el cariño y el amor que transmite el siervo de Jesús para con su Señor. Curios, amo y dueño, maestro, amo total. Y del siervo, al haber este pacto, hay una rendición total. Te entrego todo lo que yo soy, mi mente, alma, fuerzas, corazón. Había una rendición incluso de la misma vida, porque el estatuto era para siempre. Seré tu siervo para siempre.
Y había testigos, había testimonio, había una ceremonia, había un momento especial en donde el siervo se entregaba a su Señor. No, mi Señor, no me pida que me vaya. Yo soy de usted. Lo quiero servir para toda mi vida, toda mi existencia. Y es figura y tipo de Jesús con un discípulo. Te seguiré a donde quiera que vaya, Señor. Porque el significado de Señor tiene que ver con la entrega total, con la rendición única y exclusiva de un solo Señor. Porque el mismo estatuto del Decálogo nos dice, no tendrás dioses ajenos. No tendrás a otro Dios en tu corazón, solo cabe uno. ¿Quién? Jesús. Él será el amo absoluto de mi vida, Señor. Tú serás el que tome el trono de mi corazón, tú solamente, para admirarte toda la vida. No saldré libre, decía el siervo. Quiero estar en tu casa, quiero estar bajo tu abrigo, quiero estar bajo tu cuidado, quiero estar bajo tu ordenanza, quiero estar a tu servicio. Entonces, serás mi siervo para siempre. Toda la vida, todo lo que reste de tu existencia, serás para mí como mi siervo. Y es justamente ahí cuando llega la obra redentora de Jesús y entra en semejanza y figura, es este tipo. Llega Jesús a nosotros destruidos, deshechos. Y entonces nos restaura, entonces nos ayuda. Entonces te llama desde tu juventud. Entonces Jesús toma el llamado desde tu adolescencia o desde que tú estabas quizás ya casado, y entonces viene la palabra verdadera, viene el evangelio escrito y alumbra tu camino como esposo, como esposa, y te dice, te necesito como siervo. Necesito que sirvas en mi casa. Quiero que vengas en pos de mis pisadas. No solamente de dicho y palabra, que ese es el error de hoy día. Ese es el error del cual hoy se comete. Solamente quieren a Jesús de una sola confesión, pero confesión que no cambia vidas ni el corazón. Entonces, el señorío de Cristo es una rendición total y absoluta a Dios. Es una rendición y una entrega sacrificial y entera. El señorío de Cristo es poder entregar todo lo que somos, los pocos años que te resten, o los muchos años que tengas por delante, si así Dios lo concede. Cuando nos hacemos siervos de Jesús, le pertenecemos en alma y cuerpo, amado. Vayamos a otro texto, por favor. Lucas capítulo 9. Versos 57 al 62, por favor. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, ¿cómo se dirigió a él? Señor. Le estaba diciendo algo importante, curios. Eran como varias de las ocasiones a Jesús se le acercaban. Señor, te seguirá donde quiera que vayas. ¿Quién pone las condiciones? El que se estaba acercando en ese momento quiso poner las condiciones. Te seguirá donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, verso 59, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Quién estaba poniendo la condición? El que se estaba acercando en ese momento a Jesús. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro más, verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Verso 62. Y Jesús le dijo,
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Viene la condición de Jesús final. Ninguno que ponga sus manos en esa herramienta y mira hacia atrás no va a hacer las cosas correctamente. Aquel no podrá servir a su Señor con toda diligencia, con todo sacrificio, con toda prontitud, con toda perseverancia. Aquel que pone la mano en una cosa y pone la mano en el mundo no puede servir a Jesús. La idea que nos da la Escritura es: no puedes servir a dos señores. No puedes estar en el camino de Jesús y anhelando las cosas del mundo. No puedes estar tras los pasos de Jesús y estar en tu corazón anhelando las cosas y deleites de esta tierra. En esa condición te convertirías entonces en un religioso, de lo cual hoy hay muchos en la tierra, amado. Pero Jesús dijo su condición final: sígueme, sígueme, sígueme. Pero ninguno que pone la mano en ese arado y mira hacia atrás puede seguirme. Porque para Jesús su señorío nos determina la necesidad de andar detrás de sus pies, de sus pisadas, sin quitar la atención, porque puede cerrar en el camino. Fue la misma ordenanza que recibió Josué. En este libro de la ley meditarás de día y de noche, y no te apartarás de él ni a diestra ni a siniestra, sino que harás conforme a lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto. Es decir, no es digno, no puede andar detrás de Jesús. Hay una condicionante, y lamentablemente que cuando la persona se acerca a Jesús como para aceptarlo como su único y suficiente Salvador, el que pone las condiciones es el ser humano. Pone la forma en que quiere servir a Dios. Señor, sí te quiero servir, de verdad tengo el corazón en la mano para ofrecértelo, pero quiero mucho mis vanidades. De verdad que quiero andar en el camino que mis padres me han predicado. De verdad quiero entregarme al Evangelio, pero quiero llevarme un pedacito de mundo hacia el cristianismo. Quiero vivir esa vida de sacrificio, entrega, lucha total hacia ti, Jesús, pero deja que primero me case. Ninguno, dijo Jesús. A nadie nos engañó Jesús, ¿o sí? No puede ser apto, no es digno, no es conducente, te va a hacer daño. Al contrario, puede resultar para engaño y condenación tuya si andas en ese camino. Como muchos traen esta estampa vendida allá afuera por muchas denominaciones y grupos. Acércate, hagamos un grupito aquí. Mira, repite conmigo. Espérame. Acuérdate que Jesús nos hizo seres de sentimientos y de razón y conciencia. No tiene que ser una maquinaria para que tú repitas una oración mágica para que Jesús te acepte o tú aceptes a Jesús. Considero que las condiciones son diferentes, según lo que está escrito. Es venir a los pies de Jesús como el Señor Curios. Me acerco a ti, Señor, para ver si tú tienes misericordia de mí, que soy hombre pecador. Esto cambia rotundamente las condiciones. Esta expresión Curios, te reitero, es este significado que habla de un señor, un maestro, un amo, un dueño. En la costumbre cristiana se le conoce como el Curios. Sinónimo de esto para nosotros es Dios, es Jesús. En el Imperio Romano, efectivamente, para el César se dirigían como el Curios, se le mencionaba como alguien que era un señor, porque gobernaba una nación, porque daba órdenes, porque al dedo de él se hacían las cosas.
Aún los esclavos era la forma en cómo se acercaban o veían a su superior. Y eran aquellos que tenían sometidos a los demás y entonces lo tenían que ver como un curios, como alguien que daba órdenes o que era el capataz. Quizás esta idea suena muy rígida, pero para nosotros Jesús es precioso. Evidentemente no estoy comparando con el César a Jesús, simplemente estoy tomando una cita de decir, es la idea como se veía el curios. Incluso el momento en el que cuando se acercaban a sus señores tomaban un momento de rendición e inclinaban el cuerpo en señal de reverencia y respeto a aquel que daba la ordenanza. Amado, cuando nos acercamos a Jesús no nos podemos acercar quejosos. No nos podemos acercar a Jesús con preguntas ásperas. ¿Por qué hiciste esto así? ¿Por qué hiciste el pecado? ¿Por qué hiciste el matrimonio? ¿Por qué soy infeliz? ¿Por qué no encuentro tu gracia? ¿Por qué no he sido salvo? ¿Por qué no esto? No, amado, te estás acercando mal. Cuando aquellos se acercaron al templo, uno estaba ahí, postrado, inclinado. Se propició a mí. ¿Qué soy? Pecador. El otro se curó en salud y dijo, mira, diezmo tanto, doy de todo lo que gano, hago esto y no soy como este miserable pecador. Dijo, mira, Jesús dando este ejemplo, aquel que estaba humilde y humillado, Dios ve el corazón contrito y humillado y da gracia al humilde. Aquel se acercó a curios, al Señor y amo y dueño de la tierra, con toda honestidad y sinceridad, y se acercó en esa rendición. Mi Señor, si quieres, si te place al Rey, extienda su cetro sobre este pecador y pueda usted concederme el perdón. De cierto dijo Jesús que ese descendió justificado. ¿El otro habrá salido justificado? Salió más engañado. Amado, que esto no te pase a ti. 600 veces se repite curios en el Nuevo Testamento. ¿Qué te querrá decir Jesús? Quiero ser tu curios, quiero ser tu Señor. Quiero ser el Señor de varios de los presentes que has conocido mi nombre desde la dominical y lo has aprendido y lo has sabido y has entendido quién es curios. En aquellos sencillos trabajos, en aquellas sencillas enseñanzas, tú conoces a curios, tú sabes quién es Jesús. No te fijes en los de tu alrededor y mucho menos más cuando ves que en casa quizás ves que son desleales al nombre del Señor Jesucristo y que los ves quizás en sus pecados y los ves en sus caminos y los ves en su deleite ignorando el señorío de Jesús. Tú no mires a los demás, comprométete tú. Sé tú comprometido con Dios. Vuélvete tú siervo de Jesús para siempre. Que puedas entregar tu vida y tu corazón, pero a profundidad. Porque los hechos hablan más que las palabras, ¿cierto o no? Entonces, Jesús, esto espera de nosotros. Jesús, el hecho de que sea nuestro Señor, implica una totalidad de nuestra entrega. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Te pregunto yo. Es Jesús. Es Jesús el Señor. Entonces no entreguémosle a nuestro Dios lo cojo, lo ciego, lo hurtado, lo que está manco, lo que está mayugado. No le entreguemos al Señor de la mies lo que te sobra de tu tiempo, amado. No le entregues al Señor tus ausentismos. No le entregues al Señor lo que te sobra de tu servicio. El siervo desde que se levanta hasta que anochece y se duerme es siervo de un Señor, ¿cierto o no?
Y si el amo está enfermo, y si el amo tiene una necesidad, el siervo se levanta a sacrificarse por su amo. El Señor es amo de su iglesia. Y Él atrae así a los que Él quiere. Y sus ovejas oyen su voz, porque Él es Señor. El Señor llama a su pueblo: sírveme, entrégate de todo corazón. El Señor conoce nuestra necesidad y nos atrae a Él. No le demos lo que nos sobra. Cada palabra, cada enseñanza, cada intercesión, cada reunión de clamor, cada reunión en donde sea expuesta la palabra de Dios, amado, en la manera que nosotros nos acerquemos a ese Señor, reflejaremos en Él algo. Tengo hambre y sed de mi Señor, que me alimente, que me sacie de la vid verdadera, que derrame de su gracia y de su presencia sobre mí. No sea que estés saciado, que estés conformado, que ya te sientas pleno y lleno. Quiero decirle a la iglesia algo: no eres producto terminado. Siempre, cada día de nuestro Jesús, aprendemos algo nuevo. Si no es de su misericordia, es de su piedad. Si no es de su piedad, es de su poder. Si no es de su poder, es de su majestad. Y si no es de su majestad, es de la hermosura de Jesús. Y si no es de su hermosura, es de su ternura para con nosotros. ¿Qué nos mantiene firme hasta el día de hoy? Ser unos pordioseros de Dios. Señor, ¿me das? Necesito, por favor, que hoy no sea igual. Quiero que sea distinto, porque amo a mi Señor más que a mi vida. Filipenses, por favor, capítulo 2, verso 9 al verso 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos. ¿Y en dónde? Vosotros, mis amados. Y debajo de la tierra. Y toda lengua, dice el versículo 11, confiese que Jesucristo es Curios, Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Veamos la verdad en el apóstol Pablo, libro de los Hechos, capítulo 9, verso 3 al verso 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién estaba hablando? El Señor. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Pablo estaba identificando dentro de su impiedad y de su perdición. Pablo empezó a identificar la voz de quien estaba hablando. Dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cómo estaba Pablo? Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está la actitud profunda del corazón. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pasaron muchos años para que el apóstol Pablo hiciera todo lo indicado por su amo y dueño, el Señor. Pasaron muchos años en los cuales le fue mostrado en diferentes momentos cómo y qué cosas le iban a pasar al apóstol Pablo por ser siervo del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Esa pregunta es retórica y enfática. Su majestad, ¿en qué le puedo servir? En ese momento identificó quién le estaba hablando.
Pablo entendió específicamente que estaba equivocada toda su vida. Toda su vida de religiosidad se vino abajo en segundos. Todo el escenario que tenía Pablo se vino en segundos abajo y quedó hecho pedazos su vida. Entendió que su camino no era correcto, que tenía una perdición, la cual lo iba a llevar a la misma condenación. En ese momento vino el choque a su corazón. ¿Cuántos de nosotros no experimentamos lo mismo, cierto o no? Cuando tú ibas en camino de muerte o ibas engañado o engañada y te das cuenta que vas en camino de muerte y sale Jesús al encuentro. ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Mira lo que estás haciendo con tu casa. Mira lo que estás haciendo con tu familia. Los hijos que te di se te están destruyendo en las manos. ¿Qué estás haciendo? Sale a nuestro encuentro. ¿Qué estás haciendo en tu juventud? Estás errando en el camino. Estás tomando decisiones erradas. ¿Qué estás haciendo? Estás destruyendo los años que te di de joven. ¿Qué vas a hacer? Vas en camino de muerte. Es justamente lo que Pablo experimentó en vida, en carne propia. Fueron momentos por los cuales Pablo incluso quedó ciego. No podía ver. La vista fue recobrada. Jesús, dijo el Señor, es a quien tú estás persiguiendo, Pablo. Te estás equivocando, Pablo. Dura cosa te es dar tus dichos, tus palabras, tus murmuraciones, tus dichos contra la iglesia. No ofendes a la iglesia. Tus murmuraciones contra el hombre, no ofendes al hombre, ofendes a quien envía a ese hombre, a Jesús. Sea que rechaces o aceptes la palabra dada o la exhortación hacia tu vida, ¿tú estarías rechazando el señorío de Cristo o tomando una rendición completa y absoluta hacia su señorío? ¿Qué quieres que yo haga? Es una palabra que significó mucho para el apóstol Pablo. De ahí, Pablo jamás volvió a ser el mismo. Aun cuando él narra su testimonio, él decía cómo era capaz de perseguir a quien fuera, que fuera en pos de los pasos de Jesús. Él iba con esa encomienda y se retracta de esa misión que llevaba. Aún hasta los discípulos, cuando anduvo con ellos, le tenían cierto temor a Pablo porque sabían quién era. Pero él se esforzaba más, amaba más, se humillaba más, predicaba con más ahínco la palabra de Dios y ahí estaba insistiendo, amando a los discípulos, acercándose a ellos. Pudiéramos deducir que incluso restituyó con muchos de ellos. Podemos pensar que viene implícita la actitud que tenía Pablo. Pablo, ¿estás seguro que me estás pidiendo perdón? Sí, yo soy aquel que perseguía a toda tu casa y toda tu familia. Perdóname. Sí, yo soy aquel murmurador que perseguía a la iglesia, hablaba mal de ella. Sí, yo soy aquel Saulo de Tarso. Ahora soy Pablo. Aún el significado del cambio de nombre, para ellos era un significado muy fuerte. Era algo. Este no es el mismo. Imagínate tú que realmente cumpliéramos solo este protocolo sencillo, que nos tuvieran que cambiar el nombre para que diéramos un significado. Este ya no vive igual, este es otro. Y justamente en Pablo esto ocurrió, ya no fue nunca el mismo. Fue apedreado por la causa de Jesús, fue encarcelado por la causa de Jesús, casi muerto. Pablo es un ejemplo fidedigno de lo que es reconocer el señorío de Cristo. Las varias cartas de Pablo nos reflejan este destello significativo del Señor Curios. Vayamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 11, verso 27 y versículo 28, por favor. Dice: mientras él decía estas cosas,
Una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, versículo 28. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué quería Jesús? Amado, para que sea nuestro Señor, va juntamente la obediencia, va juntamente la rendición, tal como Pablo la refleja. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y por eso Jesús aún enfatiza, porque lo estaban alabando a él. Oye, bienaventurado quien te cuidó a ti de bebé. No, ese no es el centro de esto. El énfasis que da Jesús es: mejor es aquel que obedece la palabra de Dios y la guarda. Más bienaventurado es aquel. Aquí Jesús estaba diciendo: mira, no necesariamente solo me tienes que ver como Salvador, necesitas verme como un Señor. Necesitas volverte a mí y a mis caminos. Necesitas hacer mi voluntad. Qué tragedia es el día de hoy, en nuestros días, que invitan a la gente al evangelio de Jesús, pero solo los invitan para que sea Salvador. Y qué horrible es, porque dejan a un montón de gente engañada y confundida porque sus vidas no presentan poder. No hay poder para vencer el pecado, no hay poder para vencer la tentación. Y se ven en esa frustración y les quieres predicar la verdad y no puedes, porque hay una barrera que solamente el Espíritu Santo puede penetrar. No, yo acepté a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Yo hace unos años acepté a Jesús. Y todos esos años que han pasado según tú aceptando a Jesús, ¿cómo los vives? ¿Realmente es el reflejo de su luz? ¿Realmente puede ser una carta leída, testimonio del cielo? ¿Realmente tus hechos y actos pueden reflejar que eres el Hijo de Dios? ¿Realmente andas en los pasos de Jesús? ¿Realmente tu manera de hablar, tu conducta y tu ser reflejan que el amor del Padre mora en vosotros? ¿Realmente tus actos y hechos reflejan a la persona de Jesús? ¿Te dices haber aceptado a Jesús? ¿Realmente eres sal y luz de esta tierra? Porque de lo contrario, lo único que ha pasado es que si tú hiciste esta oración mágica, si tú llegaste a esos lugares en donde malbaratan el evangelio de Jesús, fuiste atrapado de un engaño terrible. Porque Jesús es Señor. Lucas, por favor, vamos a Lucas capítulo 6, verso 46. Dice, está muy sencillita la pregunta, ¿cierto o no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Está difícil de entender esto, amado? ¿Cuántos son papás aquí? Levanta tu mano. ¿Oh? Hay bastantes. Somos padres, la mayoría. ¿Qué sentirías tú? Que tu hijo se acercara a ti y te dijera: papá, mamá, mira, eres un buen hombre. Le has echado muchas ganas a mi educación. Mamá, eres lindísima. No hay otra como tú. Pero ya no quiero que seas mi mamá. Es más, ya no te voy a llamar ni mamá ni papá. No quiero que me pongas condiciones, no me pidas que llegue temprano. No me pidas cuentas de nada. Para mí serás un buen amigo. Ya no te voy a obedecer. Ya no quiero estar escuchando tus sermones incansables y tormentosos. No me pongas condiciones ni me establezcas ningún reglamento. Por eso desde ahora, papá, ya no te voy a llamar así. Te voy a llamar por tu nombre. Rogelio, Sandra, Raúl. O te voy a hablar de camarada. Papás, ¿qué sentirías tú? ¿Qué sentiríamos?
somos tan susceptibles que a veces el hecho de que hasta nos hablen por nuestro nombre como que nos extraña. Ahora no me dijo mami, ahora no me dijo papi. Rogelio, soy hasta agresivo, ¿no? ¿Qué sentirías tú que tu hijo, a quien lo tuviste en tus entrañas, lo cobijaste, lo acurrucaste, le diste de comer, le cambiaste el pañal, lo meciste en la noche, te desvelaste por él, le cuidaste una temperatura tormentosa, hiciste todo cuanto estuvo a tu alcance para que estuviera cobijado y dormido? Y de ahora en adelante tu hijo se levantara y te dijera, no, es más, quítame el apellido, no lo necesito, no lo quiero tener ni llevar. ¿Qué sentirías? ¿Qué sentirá Dios cuando nos hace esta pregunta retórica? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahora podemos entender el lado divino de cómo nos ve a nosotros los desobedientes, los que nos son gravosos los mandamientos de Dios. Amado, la salvación va juntamente con una obediencia sincera a Dios, mi Señor, reverenciando a aquel que os llama a su luz admirable, aquel que tiene la función de ser Señor y merecedor de nuestra obediencia incondicional, sin reserva, sin calcular, sin medir cuánto esto cueste. ¿A quién pertenezco? A Cristo. ¿A quién le debo la lealtad? A Cristo, mi Señor. ¿A quién me debo? A Jesús, al Señor, amo y dueño de mi vida. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Y así quisieran vivir los jóvenes, sin autoridad, sin condiciones, sin que rindan cuentas, sin preguntar, sin dar nada a cambio. Quieren vivir insujetos, haciendo su soberana voluntad. ¿Cuántos jóvenes anhelarían que los padres no existieran? Pero si eso fuera así, este mundo sería un caos. Yo les digo algo a los jóvenes. Aquí y a donde corras, va a haber reglas. Aquí y a donde vayas, en todo lugar hay reglas. El globo terráqueo por sí mismo tiene reglas. Y si las rompemos, nos las va a cobrar. Y a donde vayas y rompas las reglas, la vas a pagar. Y si como padres alguno de nosotros tuviera que llegar la noticia de que estás tras los barrotes y las rejas, ¿por qué rompiste la regla? Y si estás en una camilla de hospital y de ahí el Señor concede que tenga misericordia de ti, que de ahí Dios te traiga, aunque sea en silla de ruedas, pero que alcances misericordia. A donde corras, siempre habrá una forma de regir aquel lugar o aquel momento. Todos necesitamos de un señorío y de una autoridad. La iglesia requiere de una autoridad. El discípulo requiere de un señorío. No nos mandamos solos, amado. El ministro, el pastor, el que sea, el predicador, necesita autoridad. Necesita quien a veces le aconseje y le supervise. Es necesario. En tu trabajo no nos mandamos solos. Hay quien te supervise, hay un consejo, hay un departamento, hay alguien que supervisa un área. Porque el objetivo es uno, que las cosas salgan bien, que las cosas marchen bien. Yo te pregunto, ¿quieres que las cosas marchen bien en tu casa? ¿Quieres que tu matrimonio florezca? ¿Quieres que tu vida realmente brille para la gloria de Dios? Amado, hagamos las cosas bien. Jesús es Señor, amo y dueño. No le pongas ni le quites a la palabra escrita, iglesia.
necesitas un Señor. Y ese Señor se revela a través de su palabra. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y que nos sujetemos bajo la poderosa mano de Dios y que Él los exalte cuando fuere tiempo. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 14. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cualquiera, quien sea, de vosotros que no renuncie a todo lo que posee. Y el todo significa todo, todo nuestro ser, todo nuestro corazón, todo lo que somos, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro trabajo, lo que somos, lo que nos rodea. Cualquiera que no renuncie a todo eso, decir, Señor, está a tus pies, está en tu altar, te entrego mi vida, te entrego lo que soy y quiero servirte. Claro, el mundo lo maquilla superficialmente en algo individual, pero nosotros lo llamamos egoísmo. Yo hago lo que quiero con mi vida, yo hago lo que me venga en gana. Yo hago lo que a mí se me antoja. Yo hago lo que en casa quiero. Yo aquí mando. No, Señor. El amo y dueño de las almas, ¿quién es? Es Jesús. Y como no te perteneces a ti mismo, por eso vamos a dar cuentas a alguien. Claro, Dios nos dotó de un libre albedrío. Es correcto. Pero vamos a dar cuentas. Cuáles hayan sido nuestras obras buenas o malas, daremos cuentas de ellas. Entonces, me parece que te puedas estar guiando por un engaño de esta tierra. Jóvenes, tú puedes hacer lo que se te pega la gana. Puedes hacer tu voluntad, tu soberana voluntad. Y a tus padres podrás entonces pasarles por alto y que nunca te vieron que hiciste a ocultas. A ellos los podrás tú sacarles la vuelta y no te vieron. Ah, bravo, qué astuto eres. Te das aplausos tú solo y recibes vanagloria propia. Pero visto desde el punto de vista de Dios, esto es egocentrismo. Te amas mucho a ti mismo. Te quieres tanto que por eso quieres hacer tu soberana voluntad. El Señor de tu vida no es Jesús, el Señor de tu vida eres tú mismo. El gobierno no es Cristo para ti. Tu gobierno eres tú mismo. Tú gobiernas tus decisiones. Tú no le consultas a Dios si es correcto o no hacerlo. Tú lo hiciste. Oye, pero mira, te va a ir mal. No sigas ese camino. Va a haber consecuencias graves. Déjame. Yo ya tomo mis decisiones. No me digas. ¿Y desde cuándo se manda solo? Sola. Déjame. Yo ya soy grande. Les viene un problema y lloran. ¿Me ayudas? Ah, no, que es muy grande usted. Pues órale, no sea chillón. Éntrele solo. Ay, no puedo. Pues no, que se siente el super maduro. La madurez, claro. Los problemas te forjan. Los problemas te forjan un camino y te van ayudando a ser hombre o mujer. Pero eso no quita la insensatez y la inmadurez que cualquier adolescente o joven llegue a presentar. Y entonces se sienten bien valentones y quieren hacer las cosas a su manera y en su momento y como ellos quieren y piensan. Pero ¿cuántas veces te podrías ahorrar estamparte con pared si oyeras a tus consejeros? Ah, ya entendí, te lo dije. ¿Me explico? ¿Cuán importante es el señorío de Cristo en la vida de cualquier ser humano? ¿Cuán importante es que podamos tener este señorío? Vayamos al camino acertado.
para seguir a Jesús. Insisto en algo, ¿tenemos el derecho de decidir por nosotros mismos? No, si lo ves desde el punto de vista de Dios. ¿Tendremos el derecho de matar a nuestro prójimo? ¿Te parecería justo y te parecería un derecho humano que alguien venga y te quiera quitar tu cartera? ¿Que te arrebaten a tu hijo y te digan, dame a tu hijo? ¿Sería justo? Digo, si estamos hablando de derecho, pues hablemos de derecho. ¿Sería justo que tú vayas y le rompas el vidrio a un carro que no es tuyo? ¿Será justo que llegues y a propósito llegues y le estampes por atrás y le digas, pues se me dio la gana? ¿Cuál es el problema? Oye, ¿por qué me pegaste? Pues es que no puedes pasar por algo. No, se me antojó pegarte. ¿Sería lo justo? Tienes derecho a ciertas cosas cuando son lícitas y dentro de un lineamiento divino, porque somos seres humanos. Somos seres que conocemos qué es lo correcto y lo incorrecto. Entonces, insisto, no tienes derecho a decidir sobre los demás ni sobre ti mismo. Porque dices, mira, si yo mentí, no le hago mal a nadie, no le hago daño a nadie. Yo me embriagué, hombre, no le hago daño a nadie, yo fui solo. Muchas de las veces no es así, porque dañaste el patrimonio de tu familia. Muchas de las veces no es así porque la mentira fue contra tu prójimo. Y como entramos en un sentido de justicia y de derecho, entonces tampoco será justo que a ti te mientan. Papás, otra vez apelo a ustedes. ¿Te gusta que tu hijo te mienta? Cuando ves las grandes mentiras de las cuales diseñaron y pusieron un teatro enorme para ocultarte una cosa. Y los jóvenes lo quieran entender hoy o cuando sean padres, lo vas a entender. Y vas a decir, qué razón y sabiduría tenía mi sabia madre. Qué feo se siente que te mientan. Qué horrible se siente que anden haciendo cosas ocultas y que tú no lo sepas. Lo mejor es andar por el camino recto, amado. Amén. Pasamos a esta parte conclusiva, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21 al 23, por favor. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a quién? A la verdad. La verdad es Jesús. Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, una sola alma, una sola mente. Verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dicho de otra forma y de otra manera, ser siervos de Jesús, entendiendo que no solo es Salvador, sino también es Señor. No solamente Señor, sino sumo sacerdote. No solo sumo sacerdote, sino Redentor. Y tiene todos estos oficios, tiene toda esta facultad. Y en Él está la sabiduría y la salvación para traer redención a nuestras almas. Salvación y vida eterna y perdón de pecados que hay en su nombre. Por medio de la obediencia a la verdad que es Jesús. Qué precioso es esta enseñanza, amado. El saber que la verdad que es Jesús me hace libre del pecado. Y me lleva en libertad a poderle seguir. Y es el propósito de la obediencia. No es gravosa esta obediencia, sino que ya en una sumisión amorosa puedo obedecer a aquel que es el amo y dueño y señor de esta creación. Y como Dios creador, le exijo obediencia a mi Señor, a mis siervos, aquel que quiera servirme. Y entonces
esa rendición se vuelve grata, se vuelve especial, se vuelve cada día en un crecimiento, se vuelve en una madurez y se vuelve cada día una relación distinta con aquel que me amó y me lavó por su sangre. Entonces, son purificados los corazones cuando obedezco a mi Señor, su verdad. Cuando vengo a Él rendido y a sus pies y me forma un corazón puro, limpio, sin mancha. Ahora ya no veo con malicia. Ahora ya no veo con codicia las cosas. Ahora ya no veo para robar. Ahora ya no veo las cosas con una mente pervertida. Ya no veo con un corazón que quiere hacer del evangelio latrocinio y negocio. Ahora las cosas son puras para los puros. Por medio de esa obediencia fiel y fidedigna y constante al Señor Jesucristo. Concluyamos con un texto, amado. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice de esta forma: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. ¿De dónde? Del Señor. Tiempos de refrigerio. Ese camino que lleva a la persona y entiende su vida y su condición, lo lleva a Dios y el Espíritu de verdad a entender su condición, qué tan grave está delante de Él, para que entienda que no puede llegar mandándole al Señor, no puede llegar al reino de los cielos y querer darle ordenanzas a Dios. Señor, como que te equivocaste conmigo, yo merezco más. No, sino que el Espíritu de verdad te lleva a entender esa condición miserable y podrida que has llevado, y te lleva a los pies ¿de quién? Del Curios. Señor, si quieres, sé que tienes toda potestad y autoridad. Puedes limpiarme, puedes perdonarme. Entonces nos podemos entregar a Él completamente y a su palabra y hacer su voluntad como niños obedientes. Padre, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo entregar mis manos a tu servicio? ¿Cómo puedo entregar mis energías para servirte a ti? ¿Cómo puedo entregarte todo lo que soy? Toda mi fuerza, todo mi entusiasmo, toda mi energía a ti y servirte con todo el corazón. ¿Cómo le hago, mi Señor? Porque del Señor vienen esos tiempos de refrigerio. Tiempos en donde pasa la tempestad de la consecuencia del pecado, te sienta con Él y te refina, te purifica. Como Señor es el que amolda el corazón, lo limpia, lo lija, quita lo impuro, quita las cosas sucias. Te dice, hey, ya no se habla así, ahora vas a hablar así. Ya no te vas a conducir así ante tu casa y tu familia, ahora vas a ser un esposo de verdad. No te vas a conducir así en el aula de clases, no vas a andar así con tus compañeros, ahora vas a andar en rectitud y pureza. Y serás ejemplo y testimonio y luz a esos jóvenes en tinieblas, para que donde están las tinieblas resplandezca la luz de esos jóvenes que quieren servir a Jesús, que se quieran poner en las filas de seguir al Señor, al Curios, y entregar sus vidas y su servicio en todo aquello que Jesús te haga emprender desde tu temprana edad. Esos tiempos de refrigerio en donde el Señor, por su piedad y misericordia, trae el perdón, trae el reflejo de su luz, trae el querer como el hacer por su buena voluntad del Señor,
dejando tú el pecado, trayendo en ti y en tu corazón que ya no te atraiga más la maldad, que aborrezcas el pecado, que aún incluso hasta lo ves allá afuera y lo detestas. Prefieres no salir de casa porque sientes que allá afuera todo es tentación y pecado. Y llega el momento en el cual te hace ver las cosas y dices, mira, prefiero no salir porque simplemente sufro allá afuera. Prefiero estar con mi Señor, con mi amo. Ahora pone el querer como el hacer y te sienta en sus pies y te muestra su palabra. Mira todo lo que tengo, esta riqueza es para ti. Te sienta con él y te empieza a enseñar en la oración. Yo hice eso por ti. Tú, mi Señor, clavado en la cruz. Tú, mi Señor, dejaste que fueran atravesados tus pies y tus manos. No lo puedo entender. ¿Qué basura era yo para que dejaras que el hombre te quebrantara de esa forma? En la cruz del Calvario. Y entonces Jesús hace un nuevo hombre, diferente, distinto, ya no piensa igual. Ahora lo único que quiere es lo que dijo Pablo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y Pablo lo entendió. Justamente la figura que a un inicio te mostraba nos narra cómo es cuando servimos al Señor Jesús. Es justamente de ahí de donde nace un cántico, ¿no? Amo a mi Señor más que a mi vida. Tu siervo quiero ser. Perfora mi oído, pon tu marca en mí. Tu siervo quiero ser. ¿Cómo dice? Amo a mi Señor más que a mi vida. Tu siervo quiero ser. Perfora mi oído, pon tu marca en mí. Tu siervo quiero ser. ¿Le podrás decir eso a Jesús? Amado hermano, ¿tienes la marca del Señor? Amada hermana, ¿tienes la marca de Jesús en tu oreja? O dicho de otra forma, ¿tienes la marca de Jesús en tu corazón? Esto es una gran verdad, amado. Jesús como nuestro Señor es muy, muy especial, muy significativo que Jesús marque nuestras vidas. Si ha marcado la tuya, gloria sea a Él. La gloria es de Cristo. Si Dios ha dejado esa marca en ti, la cual muchos de nosotros podemos decir, no la puedo quitar. Ahí está esa marca. Y la marca es Jesús, amado. Que así sea en cada uno. Que Dios les bendiga. Y este es el mensaje que queríamos compartir con todos ustedes. Y yo les agradezco su atención. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Buen día.